440. Afinación perfecta. Sí, señor. Cuando empezó era así mismo, 440. Después, entonces agregaron el nombre de Juan Luis cuando sale Maridalia. Sí. Hicieron historia con sobre todo esa producción Mudanza Carreo, porque Soplando era un poquito más elevada. Yo voy a coger mi colmado porque si se Soplando me va no cada estaba. rato. El pueblo no lo asimiló. Soplando estaba muy Manhattan Transfer todavía. Tremendo. A propósito de Nueva York. A propósito de la farándula, hoy que es viernes, recuerden que le habían hecho al gobierno unas reclamaciones, la parte artística, porque decían que se estaban tragando un cable. Sí. El presidente ya ha anunciado que se van a patrocinar conciertos virtuales con el objetivo de apoyar a la clase artística. Ahí es donde viene el detalle, precisamente. Usted no abre, usted mantiene el cierre, entonces oiga cómo pretende solucionar el cierre. Y que no me hablen de buenas intenciones, porque según Hitler él tenía buenas intenciones. No, la buena intención, ¿cómo se paga? Sencillo. En vez de que la gente elija la orquesta que quiere escuchar y pagar por ella, usted, sus impuestos, los míos, van a subsidiar las orquestas, nos gusten o no, sean buenas o no, estén pegadas o no. Yo no sé quién va a elegir, pero el que elija va a ser Dios por ese momento. Claro. Como Dios omnipotente, va a elegir a gusto de todos. Por eso, señores, es que aquí... Además, ¿cuántas fiestas virtuales van a patrocinar? ¿Cuántas son? ¿Con una van a resolver? Porque a ti cualquier merenguero te dice en diciembre, 30 días de diciembre, yo hago 60 fiestas. Yo hago 60 fiestas, ¿me va a patrocinar 60? Me equivale a tanto. ¿Tú me entiendes? O sea, eso puede tener un costo. Entonces, ahí es donde siempre entra la enorme diferencia entre el curso normal de los acontecimientos, la oferta, la demanda de un servicio, de un bien, y pretender imponer para el bien de todos una medida. Ese es el detalle, que por cierto, hay un señor que, papá, con 9 seguidores yo no te voy a responder en el timeline. Tú me excusas, pero no estamos para eso. Me puede decir trompeta, bocina, da igual. Yo digo aquí lo que yo pienso. Y cuando decía lo que pensaba en la campaña. ¿Cuántos seguidores tiene? Tiene 9, no puede. Yo no tengo muchos seguidores. No, pero tú tienes más. Yo no respondo. Yo generalmente no respondo. Pero cuando voy a intentar responder algo, lo primero que hago es ver cuántos seguidores tiene. No, por Dios. Te voy a dar yo a ti, te voy a dar plataforma que tú no tienes. No, viejo. Entonces, cuando. Decime trompeta o bocina. Mira, mi hermano. Si lo que a mí me dijeron en esta campaña pasada no me hizo mella, ¿no te crees que ahora, a fin de año, lo que tú me digas me va a importar mucho? Así que no te preocupes por eso. Vamos a seguir desde aquí nosotros. Sigue con tus 9 seguidores. Pero claro, por Dios, vamos a seguir desde aquí tratando de, en la medida de lo posible, decir lo que creemos, lo que pensamos, lo que entendemos afecta a mucha gente que merece mejor suerte, mejor fortuna en esta etapa de un año tan difícil. Los presidentes y el presidente Luis Abinader, que es una persona que le deseamos lo mejor en sus funciones, a él y a sus colaboradores. Una de las mejores formas de servirle al país es decirle al que gobierna lo que muchas veces no le dicen en su entorno. Nosotros hemos sido muy críticos en el pasado, tanto remoto como reciente, de la burbuja que de manera natural, ni siquiera hay que diseñarla, se genera alrededor de los presidentes de la República. Como los presidentes de la República, que intentan estar informados de todo, que se suponen deben ser el ciudadano más informado del país, pese a ese deseo y pese a esa posibilidad, se genera una filtración, se genera un filtro que es el que termina diciéndole a ellos la realidad. Y esa distorsión de la realidad ocurre. Le ha ocurrido a más de un jefe de Estado. Yo recuerdo que los 2 últimos especialmente les hemos criticado esa burbuja y dejarse llevar de esos cantos de sirena de gente que está a su alrededor, que tiene como modo de vida y cambia su función como la ley la dicta y como la dicta el sentido común. Es más, como la dictan hasta los manuales, comenzando por El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, siguiendo por el libro El Presidente de Montaner, que es un libro excelente aplicado al mundo actual sobre el tema de gobernar. Cualquiera de esos modelos indica que usted se debe rodear de gente que sea capaz de decirle lo que usted no quiere escuchar. Algunos de los asesores que más tiempo han estado en el poder en algunos países muy avanzados no son gente muy agradable en cómo dice las cosas. Son gente bastante cruda, bastante a veces ácida al momento de vertir ante su jefe, que es el ciudadano presidente, las cosas como las entienden. ¿Por qué? Porque la información se supone que debe servir para tomar buenas decisiones. Y las buenas decisiones, las buenas políticas no se miden en la intención que tienen, se miden en los resultados que generan. Los resultados de una política generaron la mayor suma de bienestar, de riqueza, de libertad
protegieron a su vez las libertades de los ciudadanos, protegieron a su vez las propiedades de esos ciudadanos, protegieron a su vez los medios de los que todos somos dueños a partir de nuestra interacción con el Estado. Le hace lo que pagamos por impuestos y luego genera carreteras, vías públicas, entre muchas otras cosas. Esa es la única medición correcta que hay sobre políticas públicas. Así que nadie se llame engaño cuando hacemos los señalamientos sobre el COVID-19, que en mi caso, y puedo decir el caso de los compañeros, de Susana y de la mayor parte de nosotros, hemos sido, y esa memoria la tengo muy bien, hemos sido coherentes. Los que están a favor, los que están en contra, los que están en contra, los que son más equilibrados, los que como yo estamos a un extremo, porque yo lo admito, que tengo un sesgo ideológico contra los controles masivos, pero siempre lo hacemos con todo el interés de que al menos se genere un equilibrio en las medidas que se toman. Nunca se va a hacer la cosa como uno de nosotros dice, porque si no, nos pusieran la ñoña a nosotros, y nosotros no sacamos los votos para ser presidentes. Los votos los sacó Luis y tuvo obviamente pues la propuesta política que fue premiada. Ahora él es el presidente de los que le votaron y de los que no le votaron. Ese es el punto. Es el presidente. Exacto. No solo de los que creen fielmente en lo que dice la autoridad pública, sino también es el presidente de los que la cuestionamos, entendiendo que hay cosas que deben pensarse mejor al momento de mandar a hacer algo o de sugerir algo, porque es bueno que se sepa. Veo mucha gente escribiéndome que lo que dijo el ministro de Salud es una sugerencia. Pues mire, cuando las autoridades públicas hacen sugerencias, las mismas son la génesis de una orden. No debería ser así, pero en países verticales como el nuestro tiende a ser. Bien, cambio la matriz de este inicio del comentario para darle seguimiento a lo que ayer a segunda hora conversábamos. El presidente de la República, Luis Abinader, en una medida que aplaudimos, impulsamos y que nos hace sentir que vamos en ese sentido en un camino correcto, ha hablado de seguir convirtiendo a la República Dominicana en el hub de las Américas. El término hub de las Américas, o hub, que es muy anglosajón, que es para muchos un neologismo a veces como difícil de apreciar a los oídos, habla específicamente, sobre todo para los que nos gustan los fenómenos que genera la producción y el consumo, habla de enlace, habla de un nodo, como se decía hace muchos años en los conocimientos, en las ciencias aplicadas al mundo industrial. Hablaba de un lugar a donde había facilidades de hacer llegar mercancías y facilidades de distribuirlas a muchos otros lugares. Obviamente ese es un tema que dejó de ser simplemente para la manufactura, que durante años se hablaba de un hub esencialmente Panamá, Singapur, el puerto de Rotterdam, por ejemplo, en Holanda, el puerto de Hamburgo en Alemania, diferentes nodos que se daban en el centro de Europa, incluso en la Europa mediterránea, donde, por ejemplo, el río Danubio, que conecta una serie de países de Europa Central, o el Rin, que nace en Alemania y termina en esa zona del Mar del Norte, o el Volga ruso, se convertían en hubs, en enlaces, por el tema de la manufactura, por el tema de las materias primas, y que llevadas a través de muchos de esos puertos fluviales, pues terminaba alimentando a grandes zonas de consumo. Hoy el mundo ha cambiado y el principal factor de la economía no es ni la materia prima, factor primario, ni siquiera la industria, que es el valor agregado, ya la materia prima transformada, sino el terciario, que es el factor servicios, Susana, Yulisa y Esteban. ¿Qué implica esto entonces? Que los servicios, que si ustedes se fijan, además de que son ya la parte que más gente emplea del sector privado, hay más gente trabajando en oficina que frente a una máquina, que frente a una máquina de coser en una zona franca, hay más gente laborando en una oficina con las condiciones que permite una oficina donde hay menos accidentes laborales, donde hay unas condiciones de trabajo que son en general muchísimo más cómodas. No es que no se pueda trabajar como en una industria, pero sí requiere claramente de un operario, sí requiere de unas actitudes que no solamente implican conocimientos, sino también traslados en diferentes espacios, manejo de mercancías, unos riesgos, señores. En ese sentido, la República Dominicana, la idea de hacer de nosotros ese enlace, ese lugar donde se puedan servir los productores, los fabricantes, los servidores, las casas matrices, las filiales de grandes empresas, ese es un sueño muy antiguo y que las condiciones para que se pueda dar se han mantenido ahí. Mire, pese a todo lo que se ha hecho mal en este país, pese a todo lo que se ha perdido y despilfarrado,
sigue siendo un gran país con mucho potencial. Y sigue teniendo este país el enorme atractivo para capitales. Hablamos ayer esencialmente del campo de la hotelería, pero bien podría hablarse también de otros aspectos. ¿Por qué? Porque la ubicación geográfica nuestra implica que somos una especie de portaaviones geográfico entre, por ejemplo, y vamos a citarlo de la siguiente manera, el subcontinente que implica Sudamérica, gran productor de materias primas, un gran productor de materias primas. No es casualidad que el boom de las materias primas de inicio de este siglo generara tanta influencia en las políticas que se vivieron en el Cono Sur. Una pena que la mayoría de ellas, la inmensa mayoría de ellas, fueron para despilfarrar con un modelo político que todo el mundo conoce el gran momento que vivieron de esas riquezas. En otras partes del mundo se aprovecharon mejor las mismas, y cuando vino la época de vacas flacas ya se habían hecho los cambios para que la producción se transformara y pudiera, a pesar de la baja de esos precios, pues mantener economías prósperas. Nuestra nación está a mitad de camino entre ese gran productor de materias primas, petróleo, soja, todos los productos del agro. Brasil es uno de los más grandes productores del agro en el mundo. La industria pesquera peruana, la industria minera chilena, la industria gasífera y minera boliviana, el gran potencial agro también de Paraguay, que es un país que tiene unas condiciones impresionantes de producción, y una región al norte donde está el mayor mercado consumidor del mundo, junto a una China que va creciendo también en ese sentido, como lo es Estados Unidos. Un país como Canadá, aunque no tiene la población estadounidense, tiene mucho menos población, tiene una altísima extensión territorial, pero tiene una población de altísimos niveles de consumo. Y el caso mexicano, que es un caso muy particular porque en México conviven varias realidades nacionales. Es un país de más de 100 millones de kilómetros, más de 100 millones de habitantes, en casi 2 millones de kilómetros cuadrados, 1,8, 1,9, y donde viven tanto personas de alto poder adquisitivo, grandes fortunas. Hay una industrialización importante en su parte norte, al mismo tiempo que convive eso con grandes desafíos de seguridad pública, y con una parte sur menos desarrollada ciertamente, con muchos retos sociales, pero que es un país también que ha logrado atraer muchas fábricas que anteriormente estaban solo en el primer mundo, y que sobre todo a partir del año 94 se ha convertido en una nación que fabrica, que exporta, y que con todos los retos que tiene por delante, pues no deja de colocar una enorme cantidad de producción en el mercado. Nuestro país, ubicado por el destino, por la geografía, por, si usted quiere, hasta los movimientos de las placas tectónicas, y si quiere darle crédito al Altísimo y a la Virgen de la Altagracia, hágalo también si es creyente, está colocado ahí. Ahora, está de nosotros aprovechar la ubicación geográfica, aprovechar esa condición de ser un país con litoral, de ser un país con buenas condiciones, y no basta con las condiciones que la naturaleza te da. Luego tienes que imponerte a ellas. Por eso una vez, de hecho, le escribíamos a una persona que hoy tiene mucha importancia, mucha preponderancia en el gobierno, la necesidad de hacer un relanzamiento de infraestructuras. Hablamos de puertos, hablamos de carreteras, hablamos de aeropuertos, y hablamos de todo aquello que puede lograr hacer crecer nuestro Producto Interno Bruto, nuestras exportaciones, y el hecho de que capitales que ya tienen el conocimiento, que ya tienen la maquinaria, que ya cuentan con el aval, incluso de marca, se trasladen al país. Ahora, ¿dónde está el detalle? Y con esto concluimos esta parte. La única gran limitación para eso está en dos formas. Una forma hacia afuera y una hacia adentro. Como decía Peña Gómez, una forma endógena hacia adentro y una exógena hacia afuera. La forma hacia afuera es la competencia con otros destinos, que están haciendo lo correcto, que están legislando, que están disminuyendo los tiempos de su burocracia, donde hay, que están haciendo ciertamente una competencia. ¿Y qué debe obligar la competencia? Entonces a revisar lo endógeno, a revisar hacia adentro. Yo decía ayer que no basta con que el presidente inaugure obras importantes, que es muy bueno. Significa que las obras que él inaugure y las que no se rijan por el mismo Estado de Derecho. Que la seguridad jurídica abarque al que tiene la bendición de un grupo económico grande y al que no la tiene. Que la seguridad jurídica para invertir no se convierta, insisto, en ese laberinto del que ayer hablamos de la regulación, sobre todo en el caso medioambiental, donde se ha permitido cobijar a grupos que aprovechan esto para, de alguna manera, atacar la competencia que surge o elevar sus costos pidiendo precisamente por extorsión, sobornos y coimas. Así que, qué bueno, nos alegra esa visión que se ha mostrado y que se ha insistido. Pero vamos también a tratar de convertir con hechos que nuestras políticas y el funcionamiento de nuestras instituciones llame esas inversiones. No es solamente un título, es el contenido también, en ese caso, de nuestras políticas.